La historia de Max. La historia de Max, un perro que transformó mi vida. Siempre he creído que rescatar a un perro es como rescatar un pedazo de ti mismo. Aunque suene dramático, siento que darle un hogar a un animal abandonado es encontrar un sentido para uno mismo, una motivación extra para vivir. Una tarde de noviembre, regresando del trabajo, vi a un perro flaco y cansado tumbado en la esquina de una vieja panadería. Tenía el pelo sucio y enmarañado, con un aspecto descuidado que rompía el corazón. Me acerqué despacio, y cuando levantó su mirada, me encontré con esos ojos tristes y profundos. Lo llamé Max, sin saber realmente por qué ese nombre simplemente le quedaba bien. Su mirada reflejaba una mezcla de desconfianza y agotamiento, como si ya no tuviera fuerzas para más decepciones. Me acerqué para verlo mejor, pero Max reaccionó de inmediato, gruñendo y retrocediendo como si estuviera protegiendo su último pedacito de dignidad. Aquella noche, no pude dejar de pensar en él. No quería admitirlo, pero ya me había encariñado. Al día siguiente, decidí llevarle un poco de comida. Mi madre, quien siempre ha sido de la idea de que los animales necesitan mucho espacio para vivir felices, me había advertido que no trajera animales a casa. Así que, cada día, después del estudio, me iba directo a la esquina donde Max solía estar, con una bolsita de comida en la mano. Durante las primeras semanas, simplemente dejaba la comida a unos metros de distancia, observándolo desde lejos. A veces, cuando lo veía comer, sentía una pequeña chispa de esperanza, como si Max estuviera empezando a confiar, aunque fuera un poco. Un día, reuní el valor suficiente para quedarme mientras él comía. No pasó nada, Max simplemente me ignoró, como si yo fuera parte del paisaje. Pero ya me había acostumbrado a nuestra rutina, yo le dejaba comida, él comía en silencio, y luego se alejaba de nuevo hacia su rincón. Una tarde fría y lluviosa, decidí probar algo diferente. Llevé un pedazo de pan recién hecho y lo sostuve en mi mano, extendiéndolo hacia él. Max me miró, desconfiado, y por un momento pensé que me iba a morder. Pero, sorprendentemente, se acercó y comenzó a comer de mi mano. Esa fue la primera vez que pude acariciar su cabeza, sintiendo su pelaje enmarañado y su piel delgada bajo mis dedos. Fue un momento breve, pero sentí que algo había cambiado entre nosotros. Con el tiempo, Max comenzó a buscarme, como si finalmente hubiera encontrado en mí a alguien de confianza. Decidí que era hora de darle un cambio completo, así que junté algo de dinero con ayuda de mis amigos y llevé a Max al veterinario. Le hicieron un chequeo completo, le cortaron el pelo enmarañado y le dieron los cuidados que tanto necesitaba. Aquel día, me acompañó mi padre, quien aunque no compartía completamente mi entusiasmo, había seguido cada uno de mis pasos con Max. La primera travesura de Max. Recuerdo que era una tarde soleada cuando ocurrió la primera travesura de Max. Ya llevaba un par de semanas dejándole comida y poco a poco había comenzado a acercarse un poco más. Esa tarde, en lugar de ir directo a casa después del trabajo, decidí pasar por la panadería y comprar un sándwich para el camino. Como de costumbre, me acerqué al rincón donde Max siempre estaba y me senté en una banca, abriendo mi sándwich con calma. Mientras estaba distraído, Max se acercó cauteloso, moviéndose sin hacer ruido. En un instante, como un relámpago, saltó sobre la banca, tomó el sándwich con sus dientes y salió corriendo como si estuviera en una persecución de película. Me quedé congelado un segundo, y luego me eché a reír, porque Max, siempre tan desconfiado, había hecho un acto de valentía robándome mi comida. Corrí tras él, pero, obviamente, no me importaba el sándwich. Al llegar a él, pude verlo comiendo con tal alegría que, aunque intenté fingir que estaba molesto, no pude evitar reírme. Aquel día sentí que, de alguna manera, Max había comenzado a confiar un poquito más en mí, incluso si había sido a costa de mi cena. Uno de esos fines de semana, decidí que era hora de darle a Max un poco de aventura, así que me lo llevé a un lago a las afueras de la ciudad. Sabía que a los perros les gusta el agua, pero Max siempre se había mostrado cauteloso. Nos acercamos a la orilla, y él comenzó a oler el agua, un poco curioso pero sin atreverse a mojarse demasiado. Pensé que se quedaría ahí, pero en un abrir y cerrar de ojos, saltó al agua intentando atrapar a unos patos que nadaban cerca. El problema fue que Max no era muy buen nadador y empezó a hacer movimientos torpes, salpicando y luchando por mantenerse a flote. Entré al agua sin dudarlo, llamándolo con la voz más calmada que pude. Me acerqué lentamente, temiendo que el pánico lo hiciera alejarse, pero, para mi sorpresa,
Max nadó hacia mí, moviendo sus patas desesperadamente. Cuando logré alcanzarlo, lo abracé y lo llevé a la orilla. Nos sentamos ahí, empapados y jadeando, pero él apoyó su cabeza en mi pierna, como agradeciéndome. A partir de ese día, Max no solo confió más en mí, sino que se convirtió en mi compañero de aventuras, y yo en su protector incondicional. Una tarde, decidí llevar a Max al campo. Había planeado un pequeño picnic con una manta de rayas rojas y blancas que mi madre me había dado hacía años. Colocamos todo en el suelo, bocadillos, agua y algunos juguetes que sabía que le gustaban. Max, siempre tan cuidadoso y reservado, olisqueaba cada cosa antes de lanzarse a jugar. Me hacía gracia verlo tan feliz, corriendo de un lado a otro, y a veces parando solo para asegurarse de que seguía cerca. En un momento, Max se emocionó tanto que agarró la manta con sus dientes y comenzó a correr con ella por todo el campo. Yo corría detrás de él, intentando recuperarla, pero él hacía círculos y se alejaba cada vez más, como si estuviera burlándose de mí. Finalmente, se tiró sobre la manta en el suelo, respirando agitado y mirándome con esos ojos juguetones. Fue la primera vez que vi a Max tan libre y relajado. Aquella tarde, me di cuenta de que no solo me estaba ganando su confianza, sino también su cariño. Una noche, cuando volví de una salida con amigos, me detuve en el rincón donde Max solía dormir, para dejarle un poco de comida. Era tarde y la calle estaba casi desierta. Al llegar, no lo encontré en su lugar habitual. Lo llamé, pero no hubo respuesta. Empecé a preocuparme, pensando que quizás algo malo le había pasado. De pronto, escuché un pequeño ruido detrás de unos botes de basura. Cuando me acerqué, ahí estaba Max, temblando y con una herida en su pata, como si hubiera tenido algún tipo de enfrentamiento con otro perro. Me sentí mal, como si le hubiera fallado al no estar ahí para protegerlo. Me arrodillé, hablando en voz baja, y aunque él intentaba alejarse, logré ganarme su confianza para limpiarle la herida. Esa noche fue un momento decisivo para ambos. Él supo que, pase lo que pase, yo estaría ahí para cuidarlo. Con el tiempo, Max y yo ya teníamos una rutina y una confianza que parecía irrompible. Un día, al ir a verlo después del trabajo, algo en él se veía diferente. Estaba sentado, esperándome, y cuando me acerqué, Max simplemente apoyó sus patas delanteras en mis hombros y me abrazó. Era un gesto que nunca había hecho antes, y que me tomó completamente por sorpresa. Nos quedamos ahí, en ese abrazo, sin decir nada. Siento que, en ese momento, Max encontró la paz que había estado buscando desde el principio, y yo encontré en él una amistad que nunca había experimentado. Ese abrazo fue como una promesa silenciosa. Él había dejado de ser solo un perro de la calle para convertirse en parte de mi vida, y yo en la suya. Cada una de estas experiencias fue un pequeño ladrillo que fue construyendo nuestra amistad. Max ya no era solo el perro de la esquina, él se había convertido en mi compañero, mi amigo, y alguien a quien siempre querría tener cerca, sin importar lo que pasara.